milagro asiático fue presenciado en Corea y Taiwán, en Malasia y Tailandia. Fue caracterizado por el crecimiento económico que tuvo unos determinantes como los recursos naturales que eran escasos en Corea y Taiwán y abundantes en Malasia y Tailandia. También ambos países tuvieron vínculos con Estados Unidos y Japón, generando altas tasas de ahorro destinado a la inversión, sectores de comercialización, inversiones productivas que conllevó a la estrategia de industrialización. Otros determinantes por parte del país de Corea y Taiwán fue la producción de manufacturas, que también llevó a políticas comerciales, industriales y tecnológicas, y esto hizo que se crearan conglomerados, empresas exportadoras, haciendo así que el país tuviera una disciplina férrea sobre las empresas. Por parte de Malasia y Tailandia, otros determinantes fueron las ventas externas de materias primas, la burocracia e influencia racial, la inversión en infraestructura, la intervención del Estado en el sistema financiero, y este hizo que tuvieran bajas tasas de inflación y promoción del ahorro y la inversión obligatoria. En la representación gráfica vamos a analizar el crecimiento económico del país y la incidencia que han tenido los grupos armados en cuanto a este crecimiento, enfocándonos en el periodo 2003 al 2011 y tomando una muestra de 100.000 habitantes enfocados en los municipios, en las zonas rurales, ya que allí es donde mayoritariamente se concentran los grupos armados. Como vemos, dentro de las variables tenemos a los eventos terroristas. Podemos afirmar podemos observar que estas variables en cuanto a los eventos terroristas inciden negativamente en el crecimiento económico del país o en el crecimiento del PIB. Podemos afirmar que la caída de 10 puntos porcentuales en los eventos terroristas trae consigo una consecuencia que es la aceleración del PIB municipal per cápita de 0,8 puntos porcentuales. En resumen, podemos decir que la disminución a la mitad de la violencia en cuanto a los eventos terroristas o las masacres puede permitir un aumento de 0,97 puntos porcentuales del PIB. Vemos que hay una relación negativa en presencia del conflicto y el crecimiento económico. Pues este análisis podemos observar que la pérdida del crecimiento en el país ha alcanzado tras año 1,5 y 2 puntos porcentuales. Es decir, a medida que vaya aumentando las guerras o los conflictos armados, esto va a permitir que haya una disminución en el crecimiento económico, ya que los recursos que estaban destinados a los capitales humanos y físicos se desvían para invertir o para contribuir a la reparación del daño que causan los grupos armados, como son las infraestructuras o en la indemnización de las víctimas. Entonces vemos que estas guerras traen consigo una disminución o un crecimiento lento de la economía colombiana. Ok, siguiendo con la temática, vamos a hacer la relación entre los conflictos armados en Colombia y lo que esto ha afectado el crecimiento económico en nuestro país, sosteniéndonos de la variable de los conflictos armados o las masacres en el país a lo largo del año, haciendo un enfoque desde el 2003 al 2011. Sin embargo, antes de proseguir, debo realizar dos aclaraciones muy importantes. La primera es que la violencia no es un sinónimo de conflicto como tal. Sin embargo, para delimitar este estudio, dimos a entender como conflicto aquellas acciones en las cuales se ven integradas actos como homicidios colectivos, terrorismo, actos subversivos, retenes, extorsiones y secuestros. Son actos de violencia que nuestro país Colombia ha frecuentado durante muchos años y que nos ha sido una consecuencia enorme para todo el país. En segundo lugar, aquí no se quiere establecer las causas, sino las consecuencias que tiene el conflicto armado sobre el crecimiento de nuestro país. Como lo mencionó Restrepo, en el año 2009, el conflicto armado conlleva una reasignación de recursos como tal, hacia actividades que probablemente sean más improductivas. Por ejemplo, en vez de invertir en investigación y desarrollo de productos industriales, capital humano o infraestructura, sin embargo, esto puede ser destinado a un mayor gasto militar, que es a lo que mayor enfoque hace nuestro país, lo cual implica un menor crecimiento económico para este mismo. Generalizando, vemos que el conflicto afecta dos variables muy importantes: los factores de producción y la productividad total de los factores. En el primer caso, factores de producción, los efectos se pueden ver a través del capital físico.
como destrucción de este, inversión bajo incertidumbre debido al gasto militar, o a través del capital humano como tal, como lo puede ser la deserción escolar, el desempleo, la migración, el desplazamiento forzado, entre otros. Ahora bien, en el segundo caso, en el segundo factor importante que afecta a los conflictos armados, la productividad total de los factores. Sus efectos pueden ser vistos a través de la debilidad institucional, amenazas de los derechos de propiedad, mala asignación de los recursos, de destrucción de la cohesión. Como tal, vemos que el conflicto armado en Colombia trae gran consecuencia para nuestro país, no tanto social, sino también económico, y es algo a lo cual le tenemos que dar un alto. Los determinantes del crecimiento económico son la mano de obra, el capital físico, el capital humano, la tecnología, donde vemos que la mano de obra es el trabajo no es homogéneo, es el total de trabajadores disponibles en población de edad de trabajo. El capital humano es el conjunto de calificaciones y conocimientos adquiridos y no necesariamente educación, sino mayor experiencia. Se dice que de mayor experiencia, mayor productividad. El capital físico, el acervo de máquinas, los equipos, las edificaciones, las carreteras, etc. La tecnología es el conocimiento que se combina a los factores productivos como el laboral, el capital y el total de factores que en su término de su aporte al crecimiento por valor agregado bruto a precios corrientes, así como su variación porcentual. En el primer cuadro podemos observar las comparaciones internacionales del capital humano. El promedio de años de escolaridad entre población de mayores de 15 años entre 1970 al 2000. Esta fuente la sacamos del Banco Mundial. También en el segundo cuadro podemos ver el capital físico, donde nos muestran las tasas de crecimiento promedio de acervo de capital y la tasa promedio del PIB entre 1910 y 1999. Esta fuente la adquirimos de la base de datos de Greco. El tercer cuadro nos habla sobre la infraestructura de la evolución de Colombia, donde vemos la descomposición para cambios con la relación del capital producto, capital humano y la productividad a partir del año 1990. Al disminuir la productividad, ahí se notan unos cambios negativos. Esta fuente la sacamos del Banco Mundial de Tecnología, donde vemos que una forma como se habla de tecnología, se habla de ideas y conceptos abstractos. Los determinantes del crecimiento. Se descomponen el crecimiento en tres elementos, que son combinar el capital físico, que es el porcentaje del PIB, de segundo cambios en el capital humano y de tercero cambios en la productividad, donde vemos que la productividad es el principal elemento para explicar el crecimiento en las últimas décadas. Causas del crecimiento económico. Entre ellos vemos las horas del trabajo agregado y también la productividad del trabajo. En la productividad del trabajo tenemos que el crecimiento del capital humano, a medida que la cantidad por trabajador aumenta, también lo hace la productividad por trabajo. El crecimiento del capital físico y los adelantos tecnológicos. Una investigación más profunda sobre el DANE, vemos que en la productividad total de factores en el año 2015 a 2019, en el 2019 la productividad aportó 0,91 puntos porcentuales del total de crecimiento del valor agregado bruto a los precios corrientes presentados durante este año, 7,49%. Durante el año anterior, este resultado fue mayor al aportar 1,09 puntos porcentuales del total de 7,04% de crecimiento a precios corrientes del valor agregado total. Al revisar estos resultados de los años anteriores, la contribución del factor del trabajo al crecimiento del valor agregado durante el año 2017 fue de 0,90 puntos porcentuales, 1,26 puntos porcentuales en el año 2016 y 0,74 puntos porcentuales en el año 2015. ¿Qué se hizo que cayera tanto esta productividad? Bueno, la productividad total de los factores y el conflicto armado, como lo muestra la gráfica, en la línea roja vemos la tasa de homicidios, en la línea azul vemos la tasa total de secuestros. Los determinantes próximos del crecimiento. Entre ellos están la acumulación de los factores de producción, que son la inversión, ahorro, educación y su preparación. Está también el crecimiento en el sector de la tecnología, una mayor investigación y un desarrollo. Está la infraestructura física, desarrollo y penetración del sistema financiero, y los choques externos que generalmente se relacionan con la economía mundial, y el papel del Estado en la economía.
¿Qué es el papel del Estado en la economía? Es la estabilidad de las políticas macroeconómicas, calidad de la regulación cara impositiva, resultado del sistema tributario, estabilidad jurídica. Determinantes fundamentales, entre ellos tenemos la geografía, las instituciones y el comercio institucional.